Ok, entonces eso era lo último. Si observan, pues ahí terminaba el capítulo. Entonces solo les voy a dejar, como les digo, leer esta prueba. Eh, por lo mismo, entonces ahí en el campus ya les puse un aviso, ¿verdad? Para la siguiente prueba. Cuando esos capítulos pues no son tan largos así como ese, pues se siente como que vamos más rápido, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Que hay capítulos que nos hemos quedado bastantito tiempo, otros no tanto, ¿verdad? Entonces eso depende ahí de la longitud de cada capítulo. Entonces les puse aquí que la siguiente prueba será este jueves, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre ese capítulo relacionado con isomorfismo. Entonces hoy ya vamos a comenzar a hablar de este capítulo 7 y noten que ya estamos casi por cumplir lo que queríamos, ¿verdad? Que era, les dije al inicio del curso, cumplir con toda esta parte 2 del libro, que es la que está asociada a grupos. En este capítulo se prueba uno de los teoremas quizás más importantes de la teoría de grupos, que se llama teorema de Lagrange. Bueno, normalmente cuando un teorema ya tiene el apellido o nombre de alguien, ¿verdad? Es porque seguramente es importante el teorema. Y pues aquí, pues en este capítulo se prueba ese teorema que tiene que ver eh, con el orden de grupos. Y podemos, antes de ir a ver todo el preámbulo, ver qué dice el teorema. Fíjense, lo que dice es, en resumen, que el orden de un subgrupo siempre divide al orden del grupo. Si recuerdan, nosotros teníamos algo parecido, pero solo para grupos cíclicos. Y aquí el teorema de Lagrange funciona en general. Y obviamente si uno va a hablar de divisibilidad, pues va a tener sentido si los grupos son finitos, ¿verdad? Porque no tiene sentido decir infinito divide a infinito, ¿verdad? Sino solo para casos finitos, ¿verdad? Entonces, si G es un grupo finito y tengo un subgrupo de él, entonces el orden del subgrupo siempre va a dividir al orden del grupo. Noten que este teorema va en esa línea de clasificación, ¿verdad? De que con esto uno ya puede descartar un montón de posibilidades, ¿verdad? Yo tengo un grupo de orden 100, por ejemplo, según este teorema, bueno, no puede tener un subgrupo de orden 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 3 no divide a 100, ¿verdad? Entonces, no puede tener un subgrupo de orden 3, sino solo subgrupos cuyos órdenes sean divisores del orden del grupo. Eso sí, no es tan fuerte como el teorema que tenemos para grupos cíclicos, que ahí decía, el teorema fundamental, aquel de grupos cíclicos, ¿verdad? Para cada divisor eh, del orden del grupo existe un único subgrupo, ¿verdad? Cíclico, que va a tener ese orden. Aquí no, o sea, por ejemplo, nuevamente, si tengo un grupo de orden 100 y uno dice, 10 divide a 100, entonces tiene que tener un grupo de orden 10. No, no, lo que dice es, si usted tiene un subgrupo, entonces el orden tiene que ser un divisor del orden del grupo. Pero no dice que para cada divisor tenga que haber un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? O sea, puede haber un grupo de orden 100 que no tenga un subgrupo de orden 10, por ejemplo. Puede ocurrir, ¿verdad? El teorema no me da esa otra herramienta, digamos. Y lo otro es que solo es un entonces, ¿verdad? Entonces no lo podemos usar en ambas direcciones, ¿verdad? Eh, si G es finito y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G. Entonces lo que podemos hacer es usar la contrapositiva, por ejemplo. Y H, si el orden de H no divide al orden de G, pues no puede ser un subgrupo, ¿verdad? La negación, ¿verdad? La negación de esto implica negación de esto. Eso sí podemos decir. Y de hecho, en ese sentido es que quizás se utiliza un poco más el teorema, como les digo, para clasificar, ¿verdad? Y descartar. Este grupo no puede tener un subgrupo de orden tanto porque no es un divisor, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, para entender el teorema, como pasa comúnmente, uno tiene que comprender algunos conceptos primero. Y aquí el concepto principal es el de coset, le dicen en inglés, coclase le vamos a llamar nosotros en español. Eso viene desde, si no me equivoco, en aquel libro de Herstein que está en español, creo que ahí le llama, déjenme ver si lo tengo por aquí para verificar, siempre me gusta a mí
verificar ese tipo de detalles. Pero me parece que de ahí fue que a mí se me vino eso de decir coclase, pero veamos a ver si es cierto. No estoy inventando. Vamos a ver si... Ah, no, pero es que aquí lo tengo en inglés, entonces no, de nada sirve. Pero sí, es de buscar la versión en español, que no, creo, parece que no la tengo aquí. Y creo que ahí a eso de los cosets que le dicen en inglés, creo que él lo traduce, o en esa traducción lo llaman coclase. Debe estar por aquí, ¿verdad? Aquí donde dice factor groups. Pero bueno, eso está en inglés, así que en nada estoy. Así que bueno, cuando yo diga coclase, me refiero a lo que aquí en el libro le llaman coset, ¿verdad? También se le suele llamar clases de equivalencia. Ese es otro nombre, y de hecho creo que así es como le dicen ahí en Herstein. Lo de coclase realmente no recuerdo de dónde se me vino el término. Seguramente en alguna clase que yo llevé. Así que bueno, ¿qué es una coclase? Fíjense, si lo tradujéramos textualmente, coset sería como coconjunto, ¿verdad? Entonces está un poco feo decir coconjunto, ¿verdad? Es por eso que un poquito mejor, se escucha un poco mejor decir coclase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una coclase? Bueno, fíjense, tengo un grupo, tengo un subgrupo, un subconjunto, perdón, no necesariamente subgrupo. Entonces, se define para cualquier elemento del grupo el conjunto AH, ¿verdad? De hecho se denota así, y está formado por todos los elementos A por H, donde H es un elemento de H. Eh, Acá fíjense que a este conjunto aquí todavía no se le pone nombre. Aquí H solo es un subconjunto de G. Se define de manera similar este otro conjunto, H por A, de manera similar. Son todos los H por A, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Y algo un poquito más enredado, podríamos decir, A por A inversa, pues de la misma manera, son los elementos de la forma A por A inversa, donde H es cualquier elemento del conjunto H. Ahora, el caso que nos interesa es que fíjense, dice, cuando H es un subgrupo de G, entonces a este conjunto es cuando se le llama coclase izquierda de H en G y que contiene al elemento A. Está un poco grande ese nombre, ¿verdad? Coclase izquierda de H en G y que contiene A. Entonces, para abreviar y no estar diciendo todo eso, normalmente uno solo dice la coclase de A. Clase de A. Normalmente nosotros vamos a estar utilizando aquí coclases por izquierda, aunque también están estas coclases por derecha. Pero pues por alguna razón en la mayoría de libros se quedan trabajando con estas coclases por izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una coclase? Bueno, es este conjunto de esta forma, pero en el caso particular que este H sea un subgrupo de G, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Si quieren, tomemos nosotros un caso para escribir. Fíjense si estamos, por cierto, antes de continuar, deben de decirlo por aquí, sí, aquí, que esta notación es una notación como multiplicativa, ¿verdad? Aquí se asume que el grupo, pues, tiene una multiplicación, digamos, ¿verdad? Tiene un producto. Recuerden que cuando estamos hablando de un grupo en general, dijimos que a la operación le vamos a llamar producto, aunque quizás no tenga nada que ver con un producto, ¿verdad? Con una multiplicación. Más que todo como para aprovecharse de la notación, ¿verdad? De producto que no hay que poner ni siquiera ni un símbolo ahí, ¿verdad? Entonces, pero si el grupo es conocido y tiene una operación de suma, entonces en vez de escribir A por H, vamos a escribir A más H, ¿verdad? Así. En vez de decir A por H, bueno, entonces vamos a escribir A más H. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando estoy trabajando en grupos como los reales con la suma, o los enteros con la suma, o ZN, ¿verdad? Con la suma, módulo N. Como ahí ya sabemos que la operación pues es una suma, entonces en vez de escribir así A por H, vamos a escribir A más H, ¿verdad? ¿Y qué representa esto? Pues lo mismo, ¿verdad? Recuerden que la definición de esto son los elementos A por H, ¿verdad? Donde H es cualquier elemento de H. ¿Qué va a hacer esto entonces?
Bueno, aquí como se asume que la operación es un producto, por eso se escribe así. Son los A por H, ¿verdad? Para H en H. Ah, pero como aquí ya sabemos que es una suma, entonces en vez de escribir A por H, pues vamos a escribir A más H, ¿verdad? Son los A más H, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Siempre tenemos ese como detallito, digamos, con respecto a las notaciones, ¿verdad? Que en los casos de conjuntos así conocidos, ¿verdad? Reales, enteros, los ZN, conviene más utilizar la notación que uno ya pues está acostumbrado a utilizar. Entonces, por ejemplo, digamos que estoy en un grupo pequeño, digamos algo como Z10, por ejemplo. O de hecho, más pequeño, Z10 está un poquito grande. Quedémonos con Z6. Y tomemos un subgrupo de Z6. Bueno, por ejemplo, recuerden como Z6 es cíclico, para cada divisor de 6 hay un subgrupo correspondiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un subgrupo que tiene orden 3. ¿Cuál sería? El generado por 2, ¿verdad? Grupo cíclico generado por 2, bueno, tiene la identidad que es 0, tiene el mismo, ¿verdad? Tiene a 2 más 2, ¿verdad? Que es 4. Ya de ahí en adelante se empiezan a repetir, ¿verdad? 2 más 2, 6, pero como estoy módulo 6, 0, ¿verdad? Y ahí se repiten, ¿verdad? Los elementos. Entonces este es el grupo, ¿verdad? De orden 3, el único, ¿verdad? Que tiene Z6. Entonces, si a este le llamamos H, ¿verdad? Porque recuerden que en la definición H es un subgrupo del grupo que tenemos. Entonces aquí uno puede pensar, bueno, ¿cómo van a ser las coclases aquí? Noten que aquí en la definición se toma un elemento A en G, ¿verdad? Un elemento A arbitrario en el grupo, y a partir de él se forma el conjunto este, ¿verdad? La coclase. Entonces yo puedo tomar un elemento arbitrario de Z6, por ejemplo 1, ¿verdad? Y decir, ok, voy a formar la coclase de 1. Como dijimos, como la notación, como la operación aquí es suma, entonces la vamos a escribir así. ¿Cuál sería la coclase de 1? ¿Verdad? 1 más H. Bueno, aplicamos la definición. Van a ser todos los elementos de la forma 1 más H, donde H es un elemento del subgrupo, ¿verdad? Es un elemento de H, ¿verdad? O sea, es uno de estos. Bueno, y fíjense, por eso lo escogí pequeño, porque pues solo hay 3 opciones para H, entonces las podemos calcular, ¿verdad? 1 más 0 sería 1, ¿verdad? 1 más 2, pues sería 3, ¿verdad? Y 1 más 4, que sería 5. Y noten, la coclase es un subconjunto del grupo original, ¿verdad? En este caso es un subconjunto de Z6, ¿verdad? Y a esto, noten que aparte, 1, que es el elemento que consideramos, forma parte de ese conjunto. Y por eso aquí en el nombre dice la coclase izquierda de H en G, que contiene a A, ¿verdad? En este caso el A sería 1, y entonces aquí vemos que contiene a 1, ¿verdad? Por eso ahí en la definición hacen como ese énfasis, ¿verdad? Es decir, que contiene al elemento con el que estamos formando la coclase. ¿Cuántas coclases van a haber? Bueno, fíjense que en general uno diría, bueno, como Z6 tiene 6 elementos, pues de repente va a haber una coclase para cada elemento. Pero fíjense que no, van a haber situaciones en las que se van a repetir. Por ejemplo, ¿qué pasa si repetimos lo mismo con 3 y calculamos la coclase de 3? Bueno, serían los elementos de la forma 3 más H, ¿verdad? Donde H está en H, ¿verdad? Nuevamente H es este, ¿verdad? Entonces hacemos las 3 opciones, ¿verdad? 3 más 0, 3 más 2 y 3 más 4, ¿verdad? 3 más 0, 3, 3 más 2, 5, 3 más 4, 7, módulo 6, ¿verdad? Sería 1. Y observen, es el mismo conjunto, ¿verdad? O sea, la coclase de 1 es igual a la coclase de 3. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente va a haber una coclase para cada elemento. Puede ocurrir, pero no necesariamente ese va a ser el caso, ¿verdad? ¿Hay más coclases? Sí. Fíjense, por ejemplo, si tomo el elemento 2, voy a continuar por aquí. ¿Cuál sería la coclase de 2? Bueno, sería, ya no voy a poner la definición, me voy a ir directamente al resultado. Sería 2 más 0, 2 más 2 y 2 más 4, ¿verdad? 2 más 0, 2, 2 más 2, 4, ¿verdad? Y 2 más 4, 6. Módulo 6, 0, ¿verdad? Y observen, este conjunto que quedó es diferente a este de aquí. O sea, la coclase de 2 es distinta a la coclase de 1 y a la de 3, ¿verdad?
Observen también que, según este ejemplo, vemos una particularidad. Estos dos conjuntos son disjuntos completamente, ¿verdad? O sea, no tienen ningún elemento en común. Y fíjense que ese es un patrón, podríamos decir, que vamos a ver que van a tener estas coclases. De hecho, aquí está enunciado como un teorema que ya vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Hay un montón de propiedades que cumplen las coclases, ¿verdad? Las coclases estas por la derecha, como les digo, no se van a utilizar mucho, entonces no me voy a enfocar en eso, pero se calcularían similar. O sea, si yo quisiera la coclase de 2 por la derecha, pues tomo los elementos de H, 0 más 2, 2 más 2, 4 más 2. Noten que en este caso, como el grupo es abeliano, pues este orden no me afecta nada, ¿verdad? O sea, hacer 2 más 0, por ejemplo, es lo mismo que hacer 0 más 2, porque este grupo es abeliano, ¿verdad? Entonces esta coclase realmente es esta misma, ¿verdad? Cuando un grupo es abeliano, estas coclases izquierdas coinciden con las coclases derechas, porque pues al ser abeliano, ese orden, eso de decir opero por la izquierda es lo mismo que operar por la derecha, ¿verdad? Por ser abeliano. Pero si el grupo no es abeliano, pues ahí, de hecho aquí creo que en este ejemplo ilustran eso. Fíjense, toman como G a S3, ¿verdad? Que recuerden, S3 es las permutaciones de un conjunto de 3 elementos, ¿verdad? Tiene 6 elementos, ¿verdad? Y de hecho les dije en su momento, este es el grupo más pequeño que no es abeliano, ¿verdad? Y entonces aquí, fíjense, calculan algunas coclases, ¿verdad? Vamos a ver, pero no le dan énfasis a eso de hacerlas por izquierda, hacerlas por derecha. Habría que ir a ver la tabla de S3 como para hacer cálculos ahí y verificar que, por ejemplo, si tomo esta coclase, ¿verdad? De este ciclo por H, no es lo mismo que tomar la coclase de H por este ciclo, ¿verdad? Poner el ciclo aquí por la derecha, ¿verdad? Recuerden, como el grupo no es abeliano, entonces, por ejemplo, H está diciendo que es ¿verdad? Este conjunto, ¿verdad? Y que es un subgrupo porque si uno opera este elemento con él mismo, me queda la identidad, ¿verdad? Entonces es cerrado, es cierto que es un subgrupo. Tiene la identidad y otro elemento. Y entonces, hacer, por ejemplo, la coclase de este elemento sería hacer 1, 2 con la identidad. Bueno, me va a dar el mismo. 1, 2 por el otro elemento, el que está escrito aquí, y aquí dan el resultado, ¿verdad? Haciendo la composición, ¿verdad? Siempre recuerden de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces aquí dice, el resultado es esto. Entonces, uno podría hacerlo al revés y decir, voy a poner la coclase esta o el elemento este aquí a la derecha, entonces esto se invertiría en el orden, ¿verdad? Sería esta permutación por 1, 2. De hecho, pues la podemos hacer para ver si... Puede ser que por casualidad resulten iguales, ¿verdad? Pero el punto es que al no ser abeliano un grupo, no necesariamente eso va a ocurrir. ¿Qué pasa si hacemos esta composición al revés? O sea, hacemos 1, 3, composición con 1, 2. 1, 3, composición con 1, 2, ¿verdad? Al revés. Bueno, entonces nos vamos de derecha a izquierda. La imagen de 1 va a ser 2. Y aquí, como no está el 2, la imagen de 2 es 2. Ya, la imagen de 1 es 2. La imagen de 1 es 2. Fíjense que aquí, según el resultado, cuando se hizo esta composición, dio como resultado esto de aquí. La imagen de 1 es 3. Entonces no voy a continuar, ¿verdad? Ya con eso no son iguales, ¿verdad? Aquí la imagen de 1 es 3, aquí la imagen de 1 es 2. No va a dar el mismo resultado. Y entonces ahí tendríamos un ejemplo que cuando el grupo no es abeliano, coclases por izquierda pues, pueden ser diferentes a coclases por la derecha, ¿verdad? Que no ocurre en estos casos, ¿verdad? Que los grupos son abelianos, ¿verdad? Aquí hacen otro ejemplo, aquí en D4, ¿verdad? Hacen un ejemplo similar al que hice ahí ahorita con Z9. Veamos las propiedades esta, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de las demostraciones para entender o para ir viendo cómo funciona, ¿verdad? Esto de trabajar con coclase. Veamos, siempre el elemento con el que forme la coclase siempre va a ser parte de la coclase, ¿verdad? Eso lo vimos aquí, ¿verdad? Aquí hice la coclase de 2 y ahí está el 2, ¿verdad? Hice la coclase del 1 y ahí está el 1, ¿verdad? Hice la coclase de 3 y ahí está el 3, ¿verdad? Entonces, esa propiedad dice en general que
todo el elemento con el que formo la coclase siempre va a ser parte de la coclase, ¿verdad? La coclase de A es igual a la coclase de la identidad. Noten que si aquí en vez de A ponemos la identidad, pues sería operar los elementos de H por la identidad, y por eso sería H, ¿verdad? O sea, en los símbolos esto sería la coclase de la identidad. Si E denota la identidad, pues va a ser el mismo conjunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sería a operar la identidad con los elementos de H, ¿verdad? Y entonces lo que me va a quedar va a ser precisamente los elementos de H, ¿verdad? Porque operar con la identidad pues no me cambia nada, ¿verdad? Entonces dice la coclase de A es igual a la coclase de la identidad, o H, ¿verdad? Sí y solo si el elemento A está en H. ¿Okay? Se puede dar este tipo de asociaciones. Fíjense, coclase de A por B es lo mismo que la coclase de B o la coclase de A con respecto a este otro conjunto, ¿no? En resumen, sería decir como que podemos asociar, ¿verdad? La coclase de un elemento A es igual a la coclase de otro elemento B, si y solo si A está en la coclase de B. Y se podría decir viceversa, ¿verdad? Si y solo si B está en la coclase de A, ¿no? Dos coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? La intersección es vacía. Y eso lo vimos también en el ejemplo, ¿verdad? Que o son iguales, ¿verdad? O son disjuntas, ¿verdad? O no tienen elementos en común, ¿verdad? Que significa esto, ¿verdad? Que la intersección es vacía, ¿no? Este es otro criterio para decir que dos coclases son iguales, ¿verdad? El tamaño de las coclases siempre es el mismo. Observen aquí en el ejemplo, el tamaño, o sea, la cantidad de elementos son 3, y para todas, por lo menos los ejemplos que hicimos aquí, siempre dieron 3 elementos, ¿verdad? Entonces aquí dice, en general eso siempre se va a cumplir. Las coclases siempre van a tener la misma cantidad de elementos, ¿no? Una coclase izquierda va a ser igual a una coclase derecha, sí, solo si se da esta otra igualdad, es como otro criterio para verificar esto. Una coclase es un subgrupo, sí, solo si, bueno, la coclase de A es un subgrupo, sí, solo si ese elemento, ¿verdad? Es parte del conjunto este H, ¿verdad? Fíjense, son bastantes observaciones que algunas pudimos ver que se veían aquí, ¿verdad? En los ejemplos. Otras no son tan, pues uno no las ve, ¿verdad? Como esto. Entonces veamos ahí algunos, cómo hacen algunas demostraciones de estos para, como les digo, ir teniendo la idea de cómo funciona esto de estar trabajando con coclase. A ver, veamos esta propiedad 2, ya que es una de las que está aquí. Dice, para verificar la propiedad 2, que es esto, ¿verdad? Es un sí, solo sí. Entonces hay que comprobar que si uno asume esto, entonces se puede comprobar esto, o al revés, ¿verdad? Y al revés. Si uno asume esto, entonces se puede llegar a esta igualdad, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí comienzan asumiendo lo de la izquierda, ¿verdad? ¿A qué quieren llegar? Ah, bueno, a que A tiene que ser un elemento de H, ¿verdad? Entonces se asume esto. Entonces fíjense, dice A, lo podemos escribir como A por la identidad. Y A por la identidad es un elemento de la coclase de A. ¿Por qué? Porque la coclase de A por definición son los elementos de la forma A por H, donde H es un elemento de H. Como H es un subgrupo, entonces por fuerza tiene la identidad, ¿verdad? Entonces uno de todos esos elementos A por H va a ser este, ¿verdad? A por la identidad. Pero A por la identidad es A, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que A, ¿verdad? Que es igual a este, es un elemento de A por H. Y por hipótesis, A por H es igual a H. Entonces, conclusión, A es un elemento de H, que era lo que se quería comprobar, ¿no? Se asumió esto y se comprobó que A es un elemento de H, ¿no? Ahora en la otra dirección, asumimos que A es un elemento de H y queremos ver que se da esta igualdad. Asumimos que A es un elemento de H y vamos a probar que, como es una igualdad de conjuntos, pues hay que comprobar dos contenencias, ¿verdad? Que este está contenido en este y que este está contenido en este, ¿verdad? Ok, que es lo que dicen acá, ¿verdad? Y vamos a probar que este está contenido en este y viceversa, ¿verdad? H está contenido en el otro, ¿no? La primera dice de las inclusiones, que sería AH contenido en H, ¿verdad? Al revés de esta.
Se sigue directamente de la cerradura de H. ¿Por qué? Bueno, nosotros queremos comprobar que A por H está contenido en H. ¿Cuál es la hipótesis? Que A es un elemento de H, ¿verdad? Ok, entonces cuando aplico la definición de esto, ¿verdad? Eran los elementos A por H, donde H está en H. Pero si A también está en H, entonces todos esos productos A por H van a seguir estando en H, ¿verdad? Entonces es cierto que cualquier producto de los que estén aquí, partiendo de la hipótesis de que A esté en H, cualquier producto de estos va a estar en H también, ¿verdad? Entonces de ahí se da esta primera inclusión. Eh, para la otra dice, sea H un elemento de H. ¿A qué queremos llegar? A que tiene que estar aquí también, en A por H, ¿verdad? Entonces, como por hipótesis, A es un elemento de H, y aquí asumimos, ¿verdad?, que H es un elemento de H, ¿verdad? Entonces fíjense, sabemos que el inverso de A por H también va a estar en H. ¿Por qué? Bueno, H es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, A es un elemento de H, como H es un subgrupo, tienen que haber inverso, ¿verdad? Tiene que estar el inverso de A, ¿verdad? Dentro de H. Y además, por la cerradura, el inverso de A está en H, H también está en H, entonces el producto de los dos también está en H. Y que con esto, bueno, veamos, dice luego, H es igual a la identidad por H, y la identidad se puede escribir como cualquier elemento por su inverso, ¿verdad? Asociamos, ¿verdad? Como para llevar a este elemento que obtuvimos aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, tengo un A que está en H, y aquí dijimos que este elemento también está en H. Entonces otra vez por la cerradura, elemento de H por elemento de H. No, más bien sería, llegamos a escribir entonces H como A por un elemento que está en H, ¿verdad? Porque queremos ver que está aquí. ¿Qué se ocupa para estar aquí? Ser un elemento de la forma A por H, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el H? Sería este de aquí, ¿verdad? Porque aquí concluimos que ese es un elemento de H, o sea que ese es uno de todos los productos que se harían, ¿verdad? Cuando se haga la coclase esta A por H. Conclusión, H es un elemento de A por H, que era lo que se quería comprobar. Se comenzó con un elemento que estaba en H, y se concluyó que ese elemento también está en A por H. O sea, esta contenencia, ¿verdad? Entonces, ya teniendo las dos contenencias, se da la igualdad, ¿verdad? De los dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, observen más o menos las estrategias que se utilizan es prácticamente tener presente la definición, ¿verdad? Que es que las coclases están formadas por elementos, ¿verdad? De la forma A por H, donde H es un elemento de H. Y aquí, por ejemplo, en esta parte se hizo ahí como un jueguito para obtener un elemento que está en H, ¿verdad? Y decir, ok, tengo A por un elemento de H, por tanto, este producto está aquí, ¿verdad? Y esto pues es simplemente H, ¿verdad? Y similar, si ustedes observan así solo al ojo, ¿verdad? Estos otros argumentos aquí, pues es una cuestión ahí de utilizar las definiciones, ¿verdad? Ahí vemos que ahí está B por H, H por A, si es una coclase por derecha. O sea, digamos que no hay mucho para utilizar. Aquí hasta ahora, pues lo único que tenemos es la definición de las coclases. Ya después pues, de aquí en adelante, pues ya sí tenemos todas estas herramientas, ¿verdad? Pero aquí en el teorema, para comprobarlo, pues solo tenemos con el lema, pues prácticamente la definición, ¿verdad? De las coclases. Veamos esta propiedad 5. O dos coclases son iguales o la intersección es vacía. Veamos cómo se comprueba. Fíjense, solo son líneas, dice. La propiedad 5 se sigue directamente de la propiedad 4. Bueno, veamos qué dice la propiedad 4. Dos coclases son iguales, sí, solo sí, ¿verdad? La coclase de A es igual a la coclase de B. Sí, solo sí, A es un elemento de la coclase de B, ¿no? Entonces veamos cómo utilizan ese argumento. Dice, porque si hay un elemento C, dice, en la intersección, significaría que está en las dos, ¿verdad? Si C está en la intersección, significa que está aquí y también que está aquí, ¿verdad? Si está aquí, ¿verdad? En la coclase de A, por la propiedad 4, ¿verdad? Si está en la coclase de A, ¿verdad? Entonces tendríamos como algo como esto, ¿verdad? C está en la coclase de A,
Entonces, como es sí, solo sí, se puede usar hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Entonces tengo esto, entonces se da esta igualdad de coclase, ¿verdad? Que fíjense lo que están diciendo aquí. Bueno, como tengo que C es un elemento de la coclase de A, entonces la coclase de C es igual a la coclase de A. Y similar, ¿verdad? Si C está en la intersección, significa que está en ambos, ¿verdad? Entonces también se usa el mismo propiedad 4 con la otra coclase, ¿verdad? Si C está en la coclase de D, ok, eso significa que la coclase de C es igual a la coclase de B. Por transitividad, ¿verdad? De la igualdad, entonces eso implicaría que la coclase de A es igual a la coclase de B. ¿Qué quiere decir? Bueno, si hay un elemento en la intersección, las dos coclases tienen que ser iguales, ¿verdad? Si no, bueno, entonces tienen que ser disjuntas, ¿verdad? Porque pasaría esto, ¿verdad? Si hay un elemento en la intersección, las coclases son iguales. Caso contrario, pues van a ser disjuntas, ¿no? Ok, veamos sobre los tamaños de las coclases, a ver qué dicen, 7. Ok, para comprobar que la cantidad de elementos es la misma, dice, es suficiente definir una función uno a uno de un conjunto al otro, y sobre, de hecho, dicen aquí, de A, onto, recuerden, onto era sobre, a B, ¿verdad? La coclase de B. O sea, realmente queremos una función biyectiva, ¿verdad? Entre la coclase de A y la coclase de B. Obviamente dice la correspondencia que a un elemento de la forma A por H, que son los que están aquí, ¿verdad? Y a este elemento le asocio el elemento B por H, que es uno de los que están aquí, es una función que toma elementos de aquí, ¿verdad? Y los manda hacia acá, ¿verdad? ¿Por qué es uno a uno? Bueno, dice, se sigue directamente de la propiedad cancelativa de grupos. Veamos. La función dice a un elemento AH, lo que le asocia es el elemento B por H, ¿verdad? Entonces quiero ver que es uno a uno. Si lo escribiéramos como fórmula, sería que la función evaluada en A por H me regresa como resultado B por H, ¿verdad? Es lo mismo que indica esta notación de flechas, digamos, para describir funciones. Entonces, ¿cómo pruebo que esta función es uno a uno? Bueno, asumo que tengo dos imágenes iguales, ¿verdad? Que la imagen de A por H, le voy a poner aquí A1, sea igual a la imagen de otro, ¿verdad? De A2 por H le voy a poner, ¿no? Bueno, según lo que tenemos aquí, vamos a ver. De hecho, aquí fíjense que es como indistinto de cuál sea el A. O más bien lo que variaría aquí sería más bien el H, no el A. El A es un elemento fijo. Entonces aquí estoy mal poniéndole A1H, A2H, sino más bien sería A por un H1, ¿verdad? Y A por un H2, ¿no? Eso es lo que varía más bien. ¿Por qué? Recuerden la definición de la coclase de A son los A por H para H en H, ¿verdad? Entonces lo que está cambiando, ¿verdad? Son los H, ¿verdad? No el A, ¿verdad? Ok, entonces si esto es igual, aplico la fórmula, ¿verdad? Esto implicaría, ¿verdad? Esto es igual a B por H, ¿verdad? Pero aquí H es H1, entonces sería B por H1, ¿verdad? Y esto de acá sería igual a B por H2, ¿verdad? En vez de H tengo H2, entonces B por H2. Bueno, entonces tengo que esto es igual a esto de aquí. Si estos dos son iguales, esto implica que bueno, lo voy a escribir, BH1 es igual a BH2. Y es cierto, como estoy en un grupo, puedo multiplicar por el inverso de B a ambos lados y cancelarlo, ¿verdad? Que concluyo que H1 es igual a H2. Si H1 es igual a H2, ¿a qué quiero llegar? Bueno, asumí que las imágenes eran iguales, quiero llegar a que las preimágenes son iguales, o sea que H1 es igual a H2. Pero si H1 es igual a H2, multiplico por A ambos lados, ¿verdad? A H1, entonces sería igual a A por H2, ¿verdad? Que era lo que quería, ¿verdad? Las preimágenes a H1 y a H2 son iguales. O sea, es cierto que esa función es 1 a 1, ¿verdad? ¿Por qué sobre? Bueno, directamente de la fórmula se saca, ¿verdad? Porque tomo cualquier elemento de la coclase de B. ¿Cuál es su preimagen? Este de aquí, ¿verdad?
lo que hago es que tomo el H que tengo ahí y lo multiplico por A, ¿verdad? Y esa es la preimagen de este de acá, ¿verdad? Entonces, directamente de la fórmula se ve que es sobre la función. Entonces, es sobre, es 1 a 1. Entonces, como la función, ¿verdad? Su dominio es A por A, la coclase de A, y el rango es la coclase de B, que es biyectiva. Quiere decir que la cantidad de elementos que tiene este conjunto es igual a la cantidad de elementos que tiene este conjunto, ¿verdad? Es la definición de cardinalidad, ¿verdad? Los conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una función biyectiva entre los dos, ¿verdad? Ok, entonces esa fue la estrategia que se utilizó aquí, ¿verdad? Las demás pues se las voy a dejar ahí que las lean, ¿verdad? En la mayoría de casos aquí las pruebas están bien explicadas, pero hay veces que sí es bueno pasar por encima ahí de ellas para entender más o menos cómo funciona la cosa, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, ya tenemos varias propiedades como para utilizar, ¿verdad? Para comprobar teoremas o resultados relacionados con coclases, ¿verdad? Al final, esa herramienta de coclase va a ser la herramienta principal para comprobar ese teorema famoso de Lagrange, ¿verdad? Y de hecho creo que es lo que viene ya. Y hacen otros ejemplos para ilustrar las propiedades, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos un par de ejemplos ahí y vimos que se cumplían esas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, esa de que o las coclases son iguales o son disjuntas, por ejemplo, ¿verdad? La cantidad de elementos en una coclase coincide con la cantidad de elementos en otra coclase, ¿verdad? Que es otra de las que vimos ahí, ¿no? Ok, entonces veamos cómo se comprueba el teorema este de Lagrange. Fíjense que, pues, si me dicen a mí, pruebe que el orden de un subgrupo divide al orden del grupo, pues como que sería raro que a uno se le ocurriera, vamos a definir coclases y vamos a utilizar ese concepto para comprobar ese teorema, ¿verdad? No, esas son como las genialidades que se les ocurre a esos grandes matemáticos, ¿verdad? Y que, bueno, en parte de ellos, por cosas como estas, es que se volvieron bastante famosos, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos un grupo finito, ¿verdad? H, un subgrupo de G. Conclusión, el orden de H divide al orden de G. Más aún, dice, el número de coclases izquierdas, paréntesis, si trabajara con derechas, pues podría sustituir izquierda con derecha, ¿verdad? Entonces, el número de coclases izquierdas de H en G es la división del orden de H entre el orden de G, perdón, entre el orden de H, ¿verdad? Entonces aquí con eso ya podríamos decir, ok, el orden de Z6 es 6. El orden del H que escogimos aquí es 3. Entonces la cantidad de coclases que van a haber va a ser 6 entre 3, o sea 2. Esta, ¿verdad? Y esta. Ya con el teorema podemos asegurar eso. No van a haber más coclases, ¿verdad? Veamos entonces cómo va la prueba, que si se fijan es cortita, ¿verdad? Bueno, dicen, denotemos las coclases de esta manera, coclase de A1, coclase de A2, lo podemos hacer porque el grupo es finito, ¿verdad? Entonces tiene que haber una cantidad finita de coclases. Lo peor, en el peor caso, es que haya una coclase para cada elemento, ¿verdad? Eso sería como la peor opción. Entonces, denotemos así a las distintas coclases de H en G, ¿verdad? No decimos un número en particular, pues solo las enumeramos, ¿verdad? Y como les digo, lo podemos hacer porque estamos en un grupo finito, ¿verdad? Entonces dice, para cada A en G, tenemos que la coclase de A tiene que ser igual a la coclase de alguno de estos A sub I. O sea, si yo agarro un A, ¿verdad? Si estas son todas las coclases y agarro un A arbitrario en el grupo, pues entonces la coclase de A tiene que ser alguna de estas, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo que estas son todas. Entonces tomo otro elemento arbitrario, la coclase de este elemento, pues tiene que ser alguna de estas, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo aquí. La coclase de A tiene que ser la coclase de alguno de estos A sub I, ¿verdad? Para I entre 1 y R, ¿verdad? Además, dice por la propiedad 1 del lema, ¿verdad? A es un elemento de la coclase de A. ¿Recuerdan? Habíamos dicho, ¿verdad? Todo elemento es parte de su coclase correspondiente, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Luego entonces dice, cada miembro de G pertenece a una de estas coclases, ¿verdad? En símbolos, eso es lo que significa, es que como
todos los elementos de G van a estar en alguna de estas, bueno, entonces G tiene que ser la unión de todas las coclases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agarro un elemento arbitrario de G y llego a que ese elemento tiene que estar en una de estas, ¿verdad? Para empezar diciendo, la coclase de ese elemento tiene que ser alguna de estas. Y además, la propiedad 1 me dice que cualquier elemento tiene que estar en su coclase correspondiente. O sea, en particular, ese elemento A sería también parte de esta coclase, ¿verdad? Y entonces, como A es arbitrario, estamos diciendo que todos los elementos de A están aquí, ¿verdad? O sea que G tiene que ser la unión de las coclases, ¿verdad? Eh, además, dice la propiedad 5 del lema, bueno, eso sí, vamos a ver qué decía. Propiedad 5, ok, una de las que vimos. O las coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Ok, entonces, por la propiedad 5 del lema, esta unión tiene que ser disjunta, ¿verdad? O sea que es una como partición, ¿verdad? Del conjunto. Es como que tenga el grupo así, ¿verdad? Y entonces esas coclases van a ser como pedazos, ¿verdad? Disjuntos del grupo, ¿verdad? Coclase de A1, coclase de A2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Como decía la propiedad, ¿verdad? Como estamos diciendo que estas son todas y que G es la unión, ¿verdad? Bueno, entonces es como decir que esas coclases particionan, ¿verdad? Particionan a G, ¿no? Eh, bueno, entonces si esa unión es disjunta, si nosotros queremos contar los elementos de G, lo que puedo hacer es ir pedazo por pedazo, ¿verdad? Y decir, la cantidad de elementos que tiene G va a ser la cantidad de elementos que hay aquí, más la cantidad de elementos que hay aquí, más la cantidad de elementos que hay aquí, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen aquí después? La cantidad de elementos de G, o sea, el orden de G, como lo decimos acá en grupos, el orden de G va a ser la cantidad de elementos de la primera coclase más la cantidad de elementos de la segunda y así hasta la última, ¿verdad? Finalmente, como la cantidad de elementos de una coclase, ¿verdad? Tiene que ser igual a la cantidad de elementos de H, ¿por qué? Bueno, será otra de las propiedades, ¿verdad? De hecho, lo sacaríamos de aquí. Las coclases tienen la misma cantidad de elementos. Una de las coclases sería la coclase, si aquí pongo, por ejemplo, en vez de B, la identidad, ¿verdad? Lo que les había dicho también hace poco, ¿verdad? Esto de aquí, si ponemos ahí la identidad, la coclase de la identidad es el mismo conjunto, ¿verdad? Entonces por eso dicen ahí, acá, ¿verdad? La coclase de cualquier elemento, cualquiera de estas coclases va a tener que tener la misma cantidad de elementos que la coclase de la identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una propiedad ya me decía que las coclases tienen la misma cantidad de elementos. En particular, una de ellas es la coclase de la identidad, que es el conjunto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todos estos los podemos sustituir por la cantidad de elementos de H, ¿verdad? O sea, el orden de H. Entonces aquí sería el orden de H más el orden de H más el orden de H. ¿Cuántas veces? Bueno, como hay R de estas, sería R veces el orden de H. ¿A qué concluimos entonces? Que el orden de G, ¿verdad? Es un múltiplo del orden de H. En otras palabras, el orden de H es un divisor del orden de G, que era lo que me pedían comprobar, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante el argumento, ¿verdad? Como les digo, si antes de ponernos a hablar de esto nos hubieran dicho como ejercicio, compruebe que el orden de un subgrupo en un grupo finito siempre divide al orden del grupo. Se ponen a pensar, era como bien difícil que de la nada a uno se le ocurriera una estrategia así, ¿verdad? Pero bueno, ya viéndola vista nos dice, qué fácil, ¿verdad? Pero porque me la están contando, ¿verdad? Pero que a uno se le ocurra, como les digo, sería complicado, ¿verdad? Así que ya de ahora en adelante, pues tenemos esa herramienta fuerte, ese teorema de Lagrange, ya van a ir viendo más adelante que pues, se utiliza bastante para comprobar otro montón de resultados, ¿no? Déjenme ver qué hay aquí. Hay algunos corolarios que son directamente corolarios del teorema, ¿verdad? Aquí solo definen como un nuevo concepto, no recuerdo si lo habíamos mencionado anteriormente. A esto se le llama índice. De hecho, debe estar por aquí. Sí, aquí está. O sea que no lo habíamos mencionado antes.
El índice, dice, de un subgrupo H de G es el número de coclases distintas de H en G. Ese número se denota así, ¿verdad? Siempre las barras como de valor absoluto para hablar de una cantidad, ¿verdad? Y se pone así, G dos puntos H. Y esto se lee el índice de H en G, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser ese? Ah, bueno, pues precisamente va a ser este número R de aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa es la cantidad de coclases, ¿verdad? Que hay con respecto al conjunto que se comenzó. Ah, y R lo podemos despejar de aquí, ¿verdad? R sería el orden de G entre el orden de H, ¿verdad? Que es lo que dice ese primer corolario, ¿verdad? El índice de un subgrupo en el grupo es el orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿verdad? Ok, este es más que todo una terminología, realmente, ¿verdad? Porque pues simplemente nos pudieron haber dicho el número de coclases, ¿verdad? Que hay con respecto a un subgrupo es el orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿verdad? El orden de un elemento siempre divide al orden del grupo. Ah, ¿por qué? Porque todo elemento, con todo elemento yo puedo generar un grupo cíclico, ¿verdad? Y si recuerdan, el grupo cíclico generado por él tenía orden exactamente igual al orden del elemento, ¿verdad? Y entonces, como el grupo cíclico generado por A, digamos, ¿verdad? Es un subgrupo, aplica el teorema de Lagrange, ¿verdad? El orden de ese subgrupo va a dividir al orden del grupo. ¿Cuál es el orden de ese subgrupo? El orden de A, ¿verdad? Por propiedades que habíamos visto anteriormente para grupos cíclicos, ¿verdad? Los grupos de orden primo son cíclicos. Y fíjense qué consecuencias estas que fíjense, si nos hubieran dicho antes esto, uno se hubiera puesto a pensar, bueno, pero ¿cómo compruebo eso? Que cualquier grupo de orden primo es cíclico. Ah, bueno, aquí ya se va como que directamente de esto mismo corolario 2, ¿verdad? Si yo ya sé que el grupo tiene orden primo, ah, bueno, entonces los únicos divisores van a ser uno y el mismo, ¿verdad? Porque es primo. Pero entonces, si yo agarro cualquier elemento nuevamente, yo puedo formar el grupo cíclico generado por él. ¿Qué opciones van a haber? Ah, como los únicos divisores son uno y el mismo, ah, bueno, puede ser que ese grupo cíclico sea el grupo trivial, que solo tiene la identidad. Y ese sería el caso en que va a tener orden 1, ¿verdad? Y el otro caso sería que el orden sea todo el orden del grupo, ¿verdad? Y como dije, agarro un elemento cualquiera, formo el grupo cíclico generado por él. Ah, bueno, entonces, si él es un subgrupo, ¿verdad? Del grupo original, y resulta que es todo al final, ah, pues todo el grupo es cíclico, ¿verdad? No solo es el subgrupo realmente, ¿no? Y así, ¿verdad? Estas son otras consecuencias, solo leámoslas para tener como los resultados. Cualquier elemento elevado al orden del grupo es la identidad, ¿verdad? Como tengo un grupo de orden 100, entonces si yo agarro cualquier elemento y lo elevo o lo opero 100 veces, me va a dar la identidad. Ahora es lo que dice esta propiedad. Y este es bastante famoso, es como una propiedad famosa nuevamente de aquello del álgebra esa, de la aritmética modular, perdón. Y si ustedes observan, pues al ver esta igualdad, esta ecuación, nuevamente esto no parece que tenga relación con ese teorema de Lagrange, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí les dejo que lean lo que dicen acá. Para cada entero dice A y cada primo P, A a la P módulo P es igual a módulo P. Para cualquier entero A y cualquier primo P, ¿verdad? Esto me permite simplificar, ¿verdad? Porque si yo ya sé que tengo un número grande aquí, por ejemplo, pero lo puedo escribir así, entonces ya simplifico, ¿verdad? Con este teoremita, ¿no? Entonces aquí da un ejemplo que es bastante útil cuando tengo números grandes, ¿verdad? Es bastante útil la propiedad, ¿verdad? Pero es más algo operativo. Esto realmente no es como que se utiliza tanto, así como si les dije ahorita, por ejemplo, este teorema de Lagrange lo vamos a estar utilizando varias veces, ¿verdad? Esto no, ¿verdad? Este es más como algo, un resultado interesante, ¿verdad? Aquí dan un ejemplo que el recíproco o el converso, que de repente sería la traducción textual, del teorema de Lagrange es falso. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, ¿verdad? Que el teorema solo es un entonces, ¿verdad? Entonces yo no puedo utilizar el teorema al revés, ¿verdad?
En el sentido de que si yo tengo un divisor del orden del grupo, no necesariamente eso implica que va a haber un subgrupo que tiene ese orden, ¿verdad? Y aquí da un ejemplo, ¿verdad? El grupo A4 dice tiene orden 12, pero no tiene ningún subgrupo de orden 6. Y aquí hacen la verificación de por qué, ¿verdad? Se llega a una contradicción, ¿verdad? Algo absurdo. Así que no se puede utilizar el teorema así, ¿verdad? No, no necesariamente si yo tengo un grupo de orden tanto y tomo un divisor, no necesariamente el grupo va a tener un subgrupo de ese orden, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que sí es un error común que uno comete de estudiante de asumir de que el teorema es un sí, solo sí. Pues no, solo es un entonces solo se puede utilizar en esa dirección, ¿verdad? A ver, otra propiedad, ya este está como teorema. Eh, para dos dice grupos finitos H y K, ¿verdad? De un grupo, de un mismo grupo. Defina, dice, el conjunto HK como los parecido a las coclases, ¿verdad? Solo que aquí con las coclases tenía un elemento A, ¿verdad? Por H. Aquí son dos conjuntos, ¿verdad? Y de hecho dos grupos, ¿verdad? Dos subgrupos. Entonces se define el producto H por K como los HK, tales que H está en H y K está en K. Bueno, tomando esta definición, conclusión, se prueba que la cantidad de elementos que hay aquí es esta. Y esto, fíjense, lo han de haber conocido, ¿verdad? En estadística, por ejemplo, hay una fórmula que es bastante similar a esto, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos fue prácticamente la hora, entonces nos vamos a quedar por aquí, ¿verdad? En la siguiente clase, entonces, este capítulo creo que es pequeño también. Vamos a ver. No, no es tan pequeño, pero esta parte no la vamos a tomar en cuenta, no porque no sea importante, sino porque realmente no la ocupamos, no es fundamental para avanzar a los siguientes capítulos. Entonces, esta parte la vamos a obviar. De hecho, yo aquí creo que aquí debe de decir, no dice así como que esto es opcional, ¿verdad? Pero sí lo que dice, fíjense, es una aplicación a un caso particular, ¿verdad? De grupos de permutaciones. Pero no vamos a ver esta parte de aquí. Déjenme avanzar. Sí, y por eso es que les digo, no es que es corto realmente el capítulo, pero como no vamos a ver esta parte, no la ocupamos para avanzar, entonces por eso realmente es que se acorta el capítulo, ¿verdad? Entonces en la siguiente sección ya prácticamente terminamos este capítulo también y pues como es corto, pues vamos a hacer una prueba rápido sobre esto, ¿verdad? Entonces en la próxima clase vamos a ver esta demostración de este teorema y este otro también, ¿no? Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, Bueno, de mi parte no. parece que no, ¿verdad? Vaya, pues entonces aquí nos No, quedamos, ¿sí? no que Parece. tampoco. Tampoco. Bueno, pues. Ok, aquí nos quedamos entonces. Recuerden que el jueves hacemos prueba otra vez, ¿verdad? Y como estamos terminando rápido esto también, seguramente el próximo jueves también, ¿verdad? Una prueba de otro capítulo para que ya vayan eh, preparándose, ¿verdad? Nos vemos entonces mañana o el jueves, ¿verdad? Saludos a todos. Gracias, igual. Gracias.